¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos, ya lo decíamos en el inicio del ciclo, 7ª temporada para Chat Político aquí en Señal U. Y bueno, el placer de poder nuevamente durante este 2023 tocar los temas que nos importan a todos, los temas económicos, los sociales, los políticos, todo aquello que nos interesa, por supuesto, lo vamos a ir compartiendo con ustedes durante este año. Hoy bueno, nos vamos a ocupar de distintos temas. Primero vamos a ir por el tema político, porque vamos a hablar con Rubén Savi, que es politólogo y además titular de la consultora EMOP, sobre un trabajo que ellos realizaron en cuanto a la imagen de los posibles candidatos, de las figuras políticas, no solamente posibles candidatos, podríamos decir acá a las distintas intendencias, pero también cuál es la imagen y qué piensan los mendocinos de las figuras destacadas de la provincia de Mendoza. También el relevamiento abarcó a los referentes políticos nacionales, pero otro de los datos importantes que ellos reflejaban en este trabajo tiene que ver con los temas que le preocupan a los mendocinos: seguridad, economía, bueno, son algunos de los temas, inflación específicamente es uno de los temas que más preocupa y bueno, y lo refleja este trabajo. ¿Quiénes son los que podrían hoy por hoy ser los favoritos, los que tienen intención de voto? ¿Cuál es la adhesión de los mendocinos en cuanto a las figuras como Milei, algunas otras que han surgido en el seno de la provincia de Mendoza, como Luis Petri? ¿Qué pasa con la figura de Alfredo Cornejo? ¿Cuál es la apreciación que tienen incluso de las gestiones de quienes hoy están ocupando un lugar en nuestra provincia, ya sea el gobernador Rodolfo Suárez o algunos intendentes como el intendente de la ciudad de Mendoza? Bueno, de eso vamos a estar hablando, porque son temas importantes. Tenemos un 2023 con muchas elecciones donde los mendocinos vamos a estar obviamente pensando en el destino, decidiendo por el destino de nuestra provincia, de nuestras comunas y por supuesto del país. Eso lo vamos a hablar con Rubén Savi, pero no va a ser el único tema, porque también vamos a estar hablando de un trabajo que hizo el ente de movilidad provincial junto a la DEIE, que lo que hace es reflejar cómo nos movemos los mendocinos, qué medios de transporte utilizamos. Bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿ha crecido, por ejemplo, porque lo vemos, el tema del uso de la bicicleta? Bueno, el estudio sin duda arroja esos detalles, pero también habla por regiones, cómo nos movemos desde el este a Mendoza, o desde Mendoza si nos movemos mucho hacia el este, cuánta gente viaja por día. Es un trabajo que en definitiva lo que tiene es básicamente datos que va a permitir que se vuelquen en el futuro a distintas políticas públicas. Bueno, de eso vamos a estar hablando en detalle, nos van a contar un poquito cómo se llevó adelante esta tarea. Y vamos a hablar de economía, inflación, que en estos días ha sido tema de tapa, el dolor de cabeza de todos los argentinos, y los números, las cifras, los porcentajes que no dejan de ser una preocupación para cada uno de nosotros cada vez que tenemos que ir a enfrentar la compra diaria o la compra para el mes, cada vez que tenemos que pagar un servicio. Ahí vemos imágenes, cargar combustible. Bueno, lo cierto es que se lo vamos a plantear a Karina Fara, economista, que va a estar hablando con nosotros y analizando específicamente el tema de la inflación, que como decíamos es preocupante. Un tema que parece no tener freno ni siquiera con el cambio de figuras. Hace un año atrás hablábamos o evaluábamos lo que era la gestión de, en ese momento, el ministro Guzmán en Economía. Hoy tenemos ministro nuevo desde hace algunos meses, cuando salía Guzmán, y todos pensábamos que iba a mejorar la situación, y no está sucediendo. Al menos no hay contención con la inflación. Más allá de los anuncios y de las medidas que pueda tomar el gobierno nacional, en el diario vivir no se nota. Bueno, vamos a estar hablando con Karina Fara de temas económicos. Así es que les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado, porque tenemos un programa más que interesante. ¿Quieren comunicarse con nosotros? ¿Quieren sugerirnos temas? Lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, también estamos en Instagram y también estamos en Facebook. ¿Cómo pueden hacer? Nos buscan como Señal U, o también la otra opción es Unidiversidad. Y no se olviden que a través de nuestro portal Unidiversidad, nos buscan en la web, van a encontrarse con el trabajo que llevan adelante nuestros compañeros y colegas del portal de Unidiversidad en distintos temas. También importantes para nosotros, la gente de la provincia de Mendoza y por supuesto de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en el 30 de la TDA, nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos.
Bueno, nos empezamos a meter de lleno en los temas en Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD, www.unidiversidad.com.ar. Nos pueden ver por streaming, obviamente haciendo clic en la pestaña de Señal U. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de la imagen de los candidatos. En realidad, la idea era meternos específicamente con las intendencias, pero la encuesta ha sido muy amplia y hablamos de un trabajo que ha llevado adelante la encuestadora OPM. Tenemos a su titular, a Rubén Savi, con nosotros, que además es politólogo y tiene mucho para contarnos. Así es que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando fuera de aire, lo vamos a decir, de todo lo que está pasando en cuanto a lo que piensan los mendocinos de las figuras políticas. Y decimos candidatos porque la verdad que en estas últimas semanas uno veía desde hace tiempo que podía estar complicado el tema de las definiciones, pero fue más de lo que uno imaginaba, ¿o no? ¿No? Esto de salirse de un frente, de incluso cómo han tomado quienes estaban acompañando, por ejemplo, a un referente de la política y toman estas decisiones que también mueven el tablero. ¿Sí? Exactamente, sí. Y tenemos que tener en cuenta que hoy los partidos clásicos ya no son lo que eran antes, que uno representaba una ideología política, otro. Hoy son más que nada las personas que se van moviendo de acuerdo también a distintos intereses particulares que tienen cada una de esas personas. Y obviamente eso se referencia hoy en frentes que se están conformando y algunos van mutando o van cambiando de acuerdo también a las condiciones políticas del momento, y creo que también son muchas cuestiones personales que influyen en que estén en un lado o en otro, y también me parece que es muy positivo para la democracia que puedan enfrentarse o no, porque quizás ya no es momento o ya no pertenecen a una ideología que hoy las enfrenta quizás a dos personas o personalidades. Se viene dando este fenómeno, Rubén, de los frentes. Vos bien definías, ¿no? Son distintos partidos que deciden ir por un proyecto, lo vamos a definir así. Pero la pregunta que nos hacemos es, y digo, de acuerdo a la historia misma que hemos escrito los argentinos y argentinas, que son frentes más que nada electorales. Porque digo, se juntan para una elección porque entienden que suman voluntad de voto de los electores, pero después cuando gobiernan decide uno. Hoy tenemos un frente de todos que gobierna y que tiene diferencias que están claras, que existen. Tuvimos el gobierno anterior de Mauricio Macri, también era un frente que nucleaba distintos partidos políticos y se pasaban factura porque decían, nos pidieron que los acompañáramos en la elección, pero para gobernar no nos piden que los acompañemos. Digo, también me parece que tienen que esos frentes y los protagonistas entender que la gente elige para que trabajen en conjunto, no para que se sigan peleando. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí coincido plenamente. Creo que ahí es una de las grandes diferencias que tenemos que hablar es entre elecciones, Estado y gobierno. Las elecciones son una, quien conforma el gobierno es otro y cómo decide el Estado es otra cosa. Entonces digo, hay muchas cosas que se tienen que vislumbrar. Nadie en el concepto clásico de nuestros partidos políticos, los que tenemos un poquito más de 40 años, nos imaginábamos que un frente o un partido de centro-derecha se iba a juntar con otro de centro-izquierda, como es el PRO y el Partido Radical, hablemoslo específicamente, y acá en Mendoza, para colmo, se da que Libres del Sur se junta con un partido que a nivel nacional jamás sería pensado que vayan juntos. Y es uno de los principales motores de Cambia Mendoza, digamos, hoy Libres del Sur. Y en definitiva yo entiendo que la gente lo que quiere y se va a notar en esta elección a nivel nacional es que se termine un modelo y empiece otro modelo político, que ha pasado en los 90, ha pasado después en el 2000 y quizás se vuelva a repetir en este proceso democrático. Rubén, contanos un poquito de este trabajo, porque la idea era convocarte porque ustedes han llevado a cabo un trabajo reciente. Contanos un poquito, porque fue muy amplio. Nosotros apuntábamos al tema, ya lo decía, de los intendentes, pero ha abarcado a todas las figuras, ¿no? Lo que podía pasar con una gobernación, la imagen que hay con respecto a figuras políticas nacionales. Contanos un poquito cómo fue el trabajo, a cuánta gente abarcó, qué edades, porque se entiende que de acuerdo a las edades también es la opción y seguro, quién nos gusta y quién no. Seguro. Sí, es un trabajo que la verdad que fue todo un desafío porque nosotros queríamos ver a nivel nacional qué comportamiento tenían los mendocinos. Para ver bien la metodología fue todo que
fue Gran Mendoza, más de 630 casos que hicimos de forma 100% presencial, que es una de las cuestiones de calidad de la encuesta. Y el nivel etario es de los 16 años, de las personas que ya pueden votar, hasta mayores de 70 años, que también es opcional también hoy votar. ¿Qué medimos? Medimos referentes a nivel nacional, medimos referentes a nivel provincial, imagen, intención de voto. También vimos cuáles son las preocupaciones de la gente a nivel económico, a nivel social, para ya directamente después preguntar específicamente sobre la intención de voto y especialmente estas elecciones, cómo va a ser con boleta única. Pusimos la carita de los candidatos a la hora de que la gente viera. Tenemos que destacar que más allá de los resultados que estamos viendo, hay una apatía muy grande para votar y para responder una encuesta que nosotros también tenemos que verlo y medirlo a la hora de reflejarlo en los números de las encuestas. Eso es un espejo también, ¿no? Por supuesto, de una imagen de lo que la sociedad percibe de los políticos, porque incluso me pasaba hace unos días que me hacían una encuesta telefónica, suena el teléfono, atiendo la encuesta y me quedé. Era larga, lo voy a decir, ¿no? Porque te interesa la política. Porque me interesó. Claro. Pero yo pensaba me decían en mi casa los que estaban conmigo, cortá, ya está. ¿Quién es? Una encuesta. Cortá, ya está, porque si les pasa a ellos, seguramente cortan. Digo, también eso es una muestra de si estamos apatía, con ganas de ser parte de este año electoral, que digo, tenemos que hacerlo todos porque hay que hacerlo, pero también esto es el resultado de lo que venimos sufriendo los argentinos y argentinas por los distintos gobiernos, ¿no? Yo hablo mucho con los encuestadores, digo, los que están en la calle, y les pregunto cómo ha sido el día de ellos. Y lo principal que dice la gente, la preocupación de la gente no es las elecciones. La gente no está preocupada porque sean las elecciones en tal fecha o en tal otra. Es más, no saben cuándo son las primarias, si se han separado o no se han separado las elecciones, cómo es la boleta única o no es la boleta única. La principal preocupación de la gente, y lo podemos ver en la encuesta, es tema de inflación, inseguridad y desempleo. Y después les interesa que el político que esté gobernando pueda solucionar verdaderamente los problemas y si no, no tiene respuesta. Hoy por hoy la democracia representativa que tenemos en la Argentina se la delegamos a ellos, ¿no? Además me imagino que los encuestadores que han trabajado con ustedes, aquellos que decidieron responderle la encuesta, los toman como para hacer catarsis, porque de paso estás preguntándole sobre distintas figuras puntuales y al mismo tiempo esa persona seguramente aprovecha para mostrar esa insatisfacción más allá de las propias preguntas de la encuesta. Y los encuestadores tienen ese tema. Obviamente siempre dividimos, como vamos a dividir en todas las encuestas y lo que vayamos a hablar, en distintas franjas etarias. Obviamente hay gente que está más tranquila para responder una encuesta y gente que está o en su trabajo, quiere trabajar o no tiene mucho tiempo para responder. Pero sí, obviamente hay mucha gente que la catarsis a la hora de hacer la encuesta la hace. Tal cual. Sí. Bueno, vamos a los datos y vamos a repasar un poquito lo que mostraba esta encuesta de OPM. La vamos a mostrar en estos gráficos. La intención de voto en el caso del departamento de Luján de Cuyo. Sebastián Bragañolo, que es el candidato del PRO. Candidato del PRO. Digo esto porque se interpretaron tantas cosas a partir de la decisión de Marchi, porque Bragañolo es como una especie de mano derecha de Marchi, ¿no? De hecho está ahí porque fue su mentor. Muchas veces él propiamente también lo ha dicho, ¿no? Que está en la política gracias a Omar de Marchi, o lo ha dado a entender. Sebastián Bragañolo con porque eso tiene que ver también con su gestión. Por supuesto, y aparte que viene de suceder a quien hoy está del otro lado, digamos. Tal cual, 46,5%. ¿Sí? Sí. Y después, en el segundo lugar, quedaría... Bueno, hay como un empate, porque está 12,7 claro, y 12,7, pero sería el otros. Otros en general. Ahí el otros lo hemos analizado, porque esto lo vamos a ver en todos los departamentos. Primero hay que hablar, bueno, de la gestión de Sebastián Bragañolo, que está aprobada, que la gente la seguiría. Es positiva la percepción que tiene. Es positiva la percepción que tiene, no como en otros departamentos del Gran Mendoza, pero es muy buena la percepción que hay. Segundo, que después dentro del Frente Cambia Mendoza o lo que fuere, digo, no hay otro candidato con tanto nivel de crecimiento, pero el otros, nosotros también lo vemos como la apatía que también tiene la gente o la intención de voto que puede llegar a tener algún otro candidato que pueda llegarse a ganar la simpatía de
de las personas. Y por eso vuelvo a repetir, de personas y no de partidos políticos en este momento. Martín Kirchner sería que está en una tercera posición, ¿no? De acuerdo al porcentaje, con el 11,3%. Bueno, y después vienen los otros. Claro, después París. Y bueno, hay gente que ha estado muy asociada al municipio de Luján de Cuyo. Que son, digamos, los nombres que suenan, porque que al menos lo tiene la gente ahí en su cabeza, porque han pasado, son de algunas son de la gestión. Martín Kirchner fue ministro, ahora actualmente legislador. Y además fue precandidato, candidato. Exactamente, en Luján de Cuyo. Entonces, después hay referentes históricos, como por ejemplo Carlos Salas, que también ha estado dentro del frente, desde la UCR. Medimos a Ana María Nadal, actual ministra, porque también puede ser una persona que también pudiese entrar dentro de las PASO, digamos. De las PASO. También, bueno, hay distintas personas. Son muchas figuras, ¿no? Que uno tiene que medir. Uno tiene que medir. Y además, Rubén, tal vez uno piensa en los nombres y dice, ¿quién podría ir? Y tal vez pensás que hay pocas opciones y terminan siendo varios. O puede ser también Natalio Mema, que tiene domicilio en Luján de Cuyo. Bueno, que también se había dicho que era un nombre que sonaba, ¿no? Vamos a repasar otro departamento, si me permite la producción, otro departamento más, porque si no, así aceleramos los tiempos. Godoy Cruz. Bueno, este efecto de Godoy Cruz lo vamos a tener en los departamentos donde no renuevan los intendentes. Sí. Va a pasar lo mismo en el departamento de Guaymallén. Claro, porque Tadeo no puede, pero se entiende que tiene que dejar, que quedaría alguien apadrinado por él, se puede decir. El fenómeno de Godoy Cruz es un poco la representación que la gente ve que la continuidad tanto de Alfredo Cornejo como de Tadeo García Salazar es positiva. Ahora, no hay ungido un candidato todavía en ese departamento. Claro. Entonces, bueno, nosotros obviamente tenemos que medir quiénes son los posibles. Las alternativas que son nombres que suenan. Y también que a su vez ellos, sin decirlo, se han largado indirectamente. Uno lo puede ver en las redes sociales, puede ver cómo están funcionando. Pero bueno, hoy tenemos en primer lugar y no tan lejos del segundo a Diego Gareca. Bueno, hoy en Cultura de Godoy Cruz, antes en Cultura de la provincia con Alfredo Cornejo, y que hoy lidera, y que no es raro este número porque ha tenido mucha más exposición que el resto de los otros candidatos. Y después está Diego Costarelli, que es legislador y que está en el segundo lugar con 34% de lo que sería la intención. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa porque me están retando, vamos a decir así, pero bueno, vamos a seguir analizando. Y en el próximo bloque vamos a ir más rápido con el tema del análisis de la intención de voto para los nombres que suenan para las intendencias. Estamos en Chat Político, ya regresamos. Y seguimos aquí en Chat Político con Rubén Savi, que es titular de la consultora OPM y además es politólogo. Estamos analizando este trabajo que han hecho hace poco, esta encuesta para saber, digamos, lo que opinan los mendocinos. Vamos a seguir con las placas de intendencia, si te parece, Rubén. Ya habíamos repasado Luján y Godoy Cruz. A ver cuál nos repasamos ahora, un poco para ver lo que está sucediendo. Esto sería Las Heras. ¿Quién está liderando? Ahí está más repartido, me parece, ¿no? Claro, ahí Las Heras es otro fenómeno de que el actual intendente no continúa también por una cuestión también constitucional, y también tenemos que ir midiendo quiénes son los posibles candidatos que puede llegar a tener este departamento. Y ya un poco más lanzados estos candidatos está Tello, que actualmente Tello dejó de estar en el gabinete de Orozco. Entendemos que también es una cuestión electoral, que quizás se va a ir con algún otro candidato a gobernador dentro del frente de Cambia Mendoza. Y está igualado con Yanina Ortiz. Exactamente. Exactamente. Tienen la misma intención de voto. Yanina Ortiz, que quizás iba a ser una de los referentes, que iba a ir de candidato a intendente, pero a último momento entiendo que no va a ir de candidato. Y en tercer lugar hay una persona que es Raúl Severino del Frente de Todos. ¿Qué ha pasado con el peronismo en Las Heras? El peronismo en Las Heras yo creo que no supo
captar, digamos, el voto que tenía históricamente, más que nada en los barrios populares, que el actual intendente supo trabajarlo, supo transitar. Y un poco lo que hablábamos también antes de empezar, digo, este voto que antes decíamos, y quizás un partido político se llevaba el de un nivel socioeconómico, hoy ya no está pasando ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Y a nivel mundial está pasando lo mismo, como te decía recién, en España, en Francia, en Portugal, que también muchos de estos casos ha pasado que la respuesta de estos partidos que eran supuestamente más de centro-izquierda iban a dar propuestas electorales y de gobierno a personas que eran de una clase media-baja, no lo pudieron cumplir y hoy se están yendo a votar gente de clase media-baja a partidos de centro-derecha. Un fenómeno que, como decís vos, es mundial. Bueno, seguimos repasando. Ciudad de Mendoza, Ulpiano, bueno... Ulpiano Suárez... Es el que podríamos decir hasta ahora viene arrasando, digo, en los porcentajes, ¿no? Ulpiano Suárez también, que era uno de los posibles candidatos o precandidatos a gobernador. Se empezó a hablar y se bajó. Exactamente, se baja. Mide muy bien, con un 56.7%. Sí, tenemos que analizar que es en el caso de la parte más céntrica de la ciudad de Mendoza. Es un caso para analizar porque la zona no tan céntrica de la ciudad de Mendoza... Más en las afueras de la ciudad. Exactamente. Es otro el preferido. Y también tenemos que analizar que un 16.4% del otro, que es muy, muy alto. Hay que analizarlo y también cuando nosotros analizamos la credibilidad de cada una de las personas o de los candidatos, también infiere que hay un porcentaje muy alto de gente que no está tan conforme con estas personas, más allá de que se llevan más de la mitad del electorado, digamos, por así llamarlo. Bueno, vamos con uno más, a ver en Maipú nos quedamos ahora. Matías Estebanato, que tiene 28,4%, es del peronismo, del Frente de Todos, pero también hay ese otro fenómeno, Alejandro Bermejo, que fue intendente y que también figura con el mismo porcentaje. El mismo porcentaje. Pero digo, si lo tenés que sumar, es lo que analizaba cuando veía los datos antes del programa, digo, es fuerte, ¿no? La presencia del peronismo y la opción del peronismo. Uno por simple fenómeno de traslación, uno diría que se llevaría casi el 60% del peronismo. Pero acá hay que ver que hay gente que votaría a uno pero no votaría a otro. Ah, claro. También ¿A dónde iría ese voto? También tenemos el fenómeno de Maipú, que hay muchos jóvenes de 30 a 40 años que se han ido de la ciudad o de las ciudades y se han trasladado a barrios privados de Maipú y que quieren votar muy parecido a lo que votarían o en Godoy Cruz o en Capital. Muy bien. Bueno, mira, me corre el tiempo. No vamos a poder seguir con el tema de los municipios, pero sí quiero hacerte una pregunta porque me parece válido esto que decías vos de cuál es el público que votaría a Milei, porque Milei es una de las figuras fuertes. Daba la sensación que había perdido fuerza, pero la recuperó y bastante. ¿Qué pasa con Milei y con Petri en Mendoza? Milei es un fenómeno que viene creciendo sin dudas. Entiendo que en Mendoza hay algunos encuestadores que lo ponen en primer lugar para presidente. No quiere decir que porque en Mendoza gane va a ganar a nivel nacional, porque a nivel nacional está en un tercer lugar y muy bien. Muy bien, también. Muy bien en un tercer lugar. Y yendo a lo que vos me preguntás, y se lleva el grupo etario desde los 16 a los 22, 23 años. Ahí es fuerte. Es muy fuerte. Al igual que Petri también toma, más que nada por su juventud y por sus formas, creo que a un grupo muy parecido, pero sin lugar a dudas, viendo las encuestas para gobernador de la provincia, quien se llevaría casi todos los votos en estos momentos. Digo, no quiere decir que la encuesta sea las elecciones en sí, quien fue gobernador, Alfredo Cornejo. Bueno, Rubén, no me queda más tiempo, pero te vamos a volver a llamar porque realmente tenemos un año en el cual vamos a hablar de política y mucho con todas las elecciones que tenemos. Pero ha sido un placer y bueno, a seguir trabajando y me imagino ustedes,
todo el tiempo con la expectativa, porque también es real que la gente, de acuerdo a la realidad que se vive y cómo se van moviendo incluso los candidatos o las figuras, es como va decidiendo el voto. Pues eso también se va dando, ¿no? Nos pasa en muchos departamentos que están haciendo una obra, rompiendo calles y le da muy mal en algunos lugares y después cuando termina la calle le va muy bien. Le va fantástico. Cambia todo. Sí. Bueno, Rubén, un placer y será hasta cualquier momento. Igualmente. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en Chat Político, enseguida volvemos. Recuerden que si quieren seguirnos lo pueden hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y también en Twitter como Unidiversidad y también nos encuentran como Señal U. Ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta aquí en Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Bueno, tenemos una pregunta que seguramente se deben hacer muchos y es ¿cómo nos movemos los mendocinos? Bueno, esa pregunta se hizo el Ente de Movilidad Provincial y llevó adelante un trabajo con la DEIE para saber cómo nos movemos los mendocinos, qué medios de transporte utilizamos y sin duda fue un trabajo muy importante que se realizó en la provincia de Mendoza. Vamos a hablar del tema, lo vamos a hacer con el titular del EMOP, Jorge Tevez, a quien tenemos ahí del otro lado. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito de este trabajo que hicieron junto a la DEIE y cuál fue el objetivo, sobre todo teniendo en cuenta dónde se llevó adelante esta tarea, que sabemos es muy importante y ha sido amplia, ¿no? Porque tenemos entendido que lo hicieron en la provincia en su conjunto, ¿es así? Sí, es así. Este es un trabajo que estaba planificado originalmente para el año 2019. Fue un proceso de consulta y de trabajo entre la Dirección de Planificación de Transporte de la Secretaría de Servicios Públicos y la gente de la DEIE. El ente de la movilidad funciona en este caso como el agente financiero de financiar la encuesta, pero con destino a la Dirección de Planificación del Ministerio. Se retrasó por motivos que ya conocemos en 2020 con el tema de la pandemia. Así que finalmente este estudio se pudo hacer entre octubre y noviembre del 2021. En el 2022 nos entregan el informe final la DEIE al ente de la movilidad y nosotros allí junto con la gente de planificación de la Secretaría de Servicios Públicos se estuvo analizando los resultados y bueno, y hemos dado a conocer esta semana el informe, un resumen del informe final que contiene la encuesta. Estábamos mirando algunos detalles de estos informes y llamaba poderosamente la atención, por ejemplo, que uno de los medios más utilizados es el auto. Obviamente tiene que ver con la comodidad esto de usar el automóvil, pero uno entiende que en los tiempos que corren por ahí, utilizar el transporte público para muchos sigue siendo la mejor opción, pero evidentemente en Mendoza nos falta un poquito de avance en eso, ¿no? Porque en el mundo es por ahí el transporte público, sobre todo en los países desarrollados, la opción más elegida. No pasa en Mendoza, ¿no? Más allá de que mucha gente de todas maneras se moviliza a través del transporte público. Sí, yo creo que esa situación se da en algunos países de Europa, sobre todo en los más desarrollados, fundamentalmente en Dinamarca. Sí. Pero en el resto de los países, te diría que del planeta, la movilidad, el automotor, el auto particular, sigue siendo el principal medio de movilidad. No lo sé en los países asiáticos, eso no lo conocemos tanto, pero en los países occidentales, el auto en general sigue siendo el medio de mayor movilidad. Y lo que esta encuesta arroja es lo que más o menos uno percibe a simple vista, pero el valor de este tipo de encuesta es que le da una fundamentación científica a lo que uno presume que está pasando en el medio que todos conocemos. Tal cual. El transporte urbano de pasajeros en Mendoza es particularmente bueno, tiene buenas unidades, es bastante eficiente en la regularidad y en el cumplimiento horario de sus frecuencias, pero no termina de reemplazar al auto particular. Jorge, la pregunta ahora es si a partir de este trabajo uno entiende que se
son distintos datos estadísticos lo que en definitiva se logran, pero esto sin duda el objetivo es mejorar las políticas públicas en cuanto, por ejemplo, el transporte público, el tema que usted hacía referencia, por ahí mejorar las frecuencias, la cantidad de paradas de micros, incluso el recorrido que se le puede dar al transporte público para que en definitiva la gente lo utilice más y esté más conforme también, ¿no? Sí, sin duda. Lo primero que hay que destacar de esta encuesta es que fueron 6.823 casos, lo cual es una gran cantidad de muestra, Sí. que a diferencia de otras encuestas de origen-destino que se hicieron en la provincia, esta abarcó a la totalidad abarcó a toda la provincia en los centros urbanos regionales, tomó los departamentos de Alvear, de Malargüe, San Rafael, Tunuyán, San Carlos, Tupungato, la zona del este, como regiones. Sí. Entonces podemos, a diferencia de otros años, hoy podemos ver con mayor énfasis cómo es el flujo y cómo se mueve la población y las motivaciones que tiene la población para movilizarse. No solo la gente se moviliza porque tenga que ir a trabajar o porque tenga que ir al colegio por fines educativos, sino que se moviliza por muchos motivos y además por muchos medios. Y allí un dato interesante de la encuesta es que nos da un mejor panorama de qué medio de movilidad utiliza de acuerdo a la distancia o al trámite que tiene que hacer. Y bueno, eso seguro que es un insumo fundamental tanto para la Secretaría de Servicios Públicos, que tiene que planificar cotidianamente o estar rediseñando la red del transporte público, como también para que los municipios puedan diseñar sus políticas de movilidad a nivel local, ¿no? Eso, yo creo que el gran valor que va a tener esta encuesta, o que tiene esta encuesta, es que le brinda a muchos decisores estatales herramientas para poder hacer su trabajo, ¿no? Sin duda. Me imagino que el trabajo también les ha permitido a ustedes tener un dato específico de cómo la gente, de cuánta gente, por ejemplo, se mueve en bicicleta o busca transportes alternativos al transporte, digamos, de público, a los micros específicamente, Sí. o al mismo automóvil, y busca otra manera un poco más, hasta podríamos decir sustentable, porque esto también es algo que se da, es un fenómeno que se está dando en el mundo, de buscar alternativas, y me imagino que en Mendoza eso ha crecido, pero si tenemos que hacer comparaciones, estamos lejos, ¿no?, de lo que sería los mejores ejemplos. Sí, no, por supuesto que sí. Argentina no atraviesa el mejor momento económico, lo cual eso repercute en todos los ámbitos. Una inflación del 7,7, como acaban de comunicar en este momento, la verdad que da una pauta. Y bueno, y en ese contexto también se maneja la movilidad de la gente. Por ejemplo, la gente tiene más de un medio de movilidad en su hogar. Es muy común que en un hogar haya un auto, Sí. y también una moto y una bicicleta, o una moto y una bicicleta, es decir, hay distintos medios de movilidad en el mismo hogar. Y la gente, de acuerdo a la necesidad que tenga en ese momento, es la movilidad que utiliza. Para viajes cortos y por situaciones, por trámites que tienen que ver con el hogar, lo más común es que la gente se movilice a pie. Distancias cortas. Si tiene que hacer ocio, es muy común que lo utilice los fines de semana y utilice la bicicleta. Sí. Hay una gran discusión de la bicicleta en ese sentido, sobre todo en materia de ocio y en la parte de salud, digámoslo así, como actividad saludable. Por regiones, esta encuesta lo que demostró es que la bicicleta se viene utilizando, pero la zona que más utiliza la bicicleta como región es la zona este y la del sur. Y eso uno lo percibe claramente porque son regiones muy planas desde el punto de vista físico, entonces pedalear allí es mucho más fácil que Claro. andar en bicicleta en zonas que tienen desniveles o elevaciones. Entonces empieza a encontrar justificación desde el sentido común de cómo nos movemos los mendocinos. Lo que pasa es que esta encuesta lo cuantifica en porcentajes, entonces bueno, uno puede planificar mejor.
Esto, por ejemplo, Jorge, permite que se pueda planificar, digo, en esto que hay un aumento importante de las ciclovías y también tiene que ver con tareas de planificación para poderlas saber dónde hay que ubicarlas, cuál es el recorrido que tienen que hacer. Este estudio también ayuda y aporta de alguna manera a esos proyectos. La verdad que no lo sé, eso puntualmente no lo podría responder porque esta encuesta se hizo en el 2021 cuando estábamos, en el segundo semestre del 2021, cuando estábamos saliendo ya de la actividad plena de la pandemia. Sí. Ya hay un proceso cuando de estábamos transición. volviendo a la normalidad que le decíamos, ¿no? Claro, exactamente, tal cual. Y sí, por cuestiones contractuales y demás se hizo ese año. Uno con el diario del día lunes podría decir que tal vez en el 2022 hubiera sido mejor, pero bueno, se hizo en ese momento. Y yo también entiendo que los municipios vienen planificando sus políticas viales municipales desde antes de esta encuesta y entonces recién ahora los municipios van a tener acceso a esta información. Seguramente Claro, para el futuro. Para el futuro va a aportar, obviamente. Sin duda. Bueno, Jorge, nosotros le queríamos agradecer a usted este ratito con nosotros y bueno, seguir trabajando sin duda para mejorar, sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿no? Que lo decíamos recién, que es la opción de utilizar aún más el transporte público, que es la opción de muchos, ¿no? Incluso aquellos que tienen un vehículo, de utilizarlo, de animarse a hacerlo, porque se entiende que también tiene que ver con el medio ambiente, con optimizar los recursos y los servicios que tenemos, y me parece que es interesante esa posibilidad. Así es que seguramente esa será otra de las tareas que tendrán ustedes como ente de movilidad provincial y uno de los grandes desafíos. Así es que le agradecemos este ratito con nosotros, donde nos ha dado detalles de este trabajo en particular. Bueno, muy amable, que un lindo fin de semana. Exactamente igual para ustedes. Le mandamos un abrazo grande y será hasta la próxima. Ahí veíamos a Jorge Tevez, que es el presidente del EMOP, hablando de este trabajo que también arrojaba datos interesantes, por ejemplo, en cuanto a cuáles son los medios o cómo nos movemos específicamente según la edad. Por ejemplo, las personas, mientras aumenta la edad, el tema del auto es la prioridad, pero la gente más joven, los jóvenes, utilizan más el servicio de transporte público y también la caminata para moverse de un lugar a otro. Datos que tienen que ver con este trabajo. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, estamos en Chat Político. ¿Qué está pasando en la economía argentina? De eso vamos a estar hablando ahora, lo vamos a hacer con Karina Fara. Estamos en el 30 de la TDA, esto es Chat Político, www.unidiversidad.com.ar. Hacen clic en la pestaña de Señal U y también nos pueden ver por streaming. Bueno, la vamos a presentar, ya lo decíamos. Karina Fara está ahí con nosotros a través de una videollamada para hablar de los últimos datos importantes de la economía, la inflación que no deja de ser un dolor de cabeza para los argentinos y argentinas. ¿Cómo estás, Karina? Hola Claudia, un gusto saludarte. Igualmente, bueno, el número del espanto, ¿no? De los últimos números de los últimos meses ha tenido una suba importante, la inflación no deja de subir y ¿qué podemos hacer con eso? 7,7, ¿ya nos asusta o no? Sí, 7,7 a nivel nacional y 8,3 en la provincia de Mendoza. Es muchísimo. Muchísimo, la verdad que es bastante alto. Bueno, ya el mes pasado se había notado un número preocupante, te diría, a ver, que era más preocupante el del mes pasado, o sea, el del mes de febrero, el 6,6 del mes de febrero, que este 7,7, pero bueno, ya le marcaba un piso al mes de marzo, que históricamente o estacionalmente, marzo es un mes con un nivel de inflación un poco más alta, ¿no?, que el resto de los meses, siempre hace un pico, digamos, la inflación ahí. Lo que pasa es que, bueno, este pico del 7,7 tiene su antecedente recién en julio del año pasado, que fue un 7,4, y a partir de ahí se vio como cierta desaceleración, que llegó más o menos a un 5% en noviembre, tocó el 5%, pero de ahí volvió a tener un rebote hacia arriba. Esto, bueno, cuando uno mira los rubros, un poco descompone los rubros de la canasta básica,
está explicado este pico que se da en marzo justamente por el rubro de educación, ¿no? Vemos que ese rubro aumentó un 29,1%, lo cual es muchísimo, o sea, fue el rubro que más se disparó. Tiene que ver con el inicio de clases que se da en marzo, con que los colegios, bueno, ajustan cuotas y tal, y más, bueno, más todo lo que... más toda la compra de los bienes de la canasta de educación que empiezan a tomar un protagonismo mucho más importante, particularmente en ese mes. Entonces tiene este 29,1, tiene una atracción importante sobre el promedio general del incremento de precios de la canasta. Y además, digo, en este mes ya se habla de, en estos días aumentaron los panificados. Digo, además, esto de la remarcación constante y lo que dice la gente, Karina, digo, el ciudadano común, nosotros cuando vamos al supermercado y que notamos que la variación de un mes a otro es altísima, pero que si vas semana a semana haciendo la comparación, también hay una remarcación de precios que es constante. Sí, sobre todo en esto que se vuelve tan crítico, que es el rubro alimentos, que aumentó un 9,3%, que la verdad es muchísimo cuando es dentro de todos los bienes que componen o todos los rubros que componen la canasta básica total, es el que presenta menor posibilidad de prescindirlo o de sustituirlo. Es lo que los economistas llamamos, son bienes con demandas inelásticas. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente son los más necesarios. Podemos no comprarnos un suéter cuando empieza la temporada de invierno, pero no podemos dejar de comer. Claro. Y entonces esto hace que justamente estos rubros sean los que más crecen frente a otros rubros que tienen demandas más elásticas. ¿Esto qué quiere decir? Que son más prescindibles y sustituibles. El problema es que cuando lo miras dinámicamente, este 7,7 te empieza a marcar un piso en las expectativas de remarcación para los meses siguientes. Entonces, uh-huh. El gran o pequeño empresario que tiene que fijar un precio de venta de un bien que a lo mejor fue hoy al mayorista y compró hoy fideos para revender, está teniendo este 7,7 en la cabeza porque lo va a vender a lo mejor la semana que viene o dentro de 15 días y su uh-huh. preocupación es, con lo que yo lo vendo, ¿voy a tener una ganancia cuando lo vaya a reponer? O sea, si yo vendo el paquete de fideos en, no sé, 300 pesos, después voy a poder reponer con esos 300 pesos. Entonces, por si acaso, lo remarco un poquito más, le pongo unos pesitos más. Esto empieza a marcar un proceso que se le llama inercia inflacionaria, que se da a un fenómeno que es el de las profecías autocumplidas. O sea, claro. Por más que el gobierno deje de emitir, el Banco Central deje de emitir, bueno, también el problema viene por el lado de la balanza de pagos y por la falta de dólares, y eso también hay que atenderlo, pero creo que lo más complicado hoy es anclar las expectativas que tienen que ver con la formación de precios. Y esto lo hace tanto el empresario, que es el único en un mercado, o sea, en un mercado súper concentrado, como el pequeño almacenero de un barrio. Es un proceso, te diría, casi lógico. ¿Por qué? Porque yo tengo que vender y asegurarme que voy a tener una pequeña ganancia, que voy a pagar la luz, el gas, que tampoco sé si me va a subir, y estas expectativas son las más difíciles de contener. Por eso este 7,7 es preocupante, porque empieza a marcar como una tendencia para los meses venideros, ¿no? Karina, ¿cuál es la fórmula, digo? Porque todo el mundo habla de inflación, no dejamos de hablar de este tema, es una preocupación para todos, pero digo, ¿cómo se para esto? Porque evidentemente la solución no está. Se fue Guzmán, llegó Massa, y a Massa tampoco le está haciendo fácil controlar la inflación. Primero, también uno entiende que siempre se habla de que emitir es un problema para la inflación, pero ¿cuál es el rol que en este tema del aumento de precios juegan los empresarios? Y yo creo que es muy importante. Yo creo que hoy están operando mucho más o están teniendo más gravitación las causas micros de la inflación que tienen que ver con esto, con las concentraciones de mercado. Digo, si bien la emisión monetaria te pone a andar, te arranca el proceso inflacionario, y esto es innegable, por eso cuando se habla de la multicausalidad de la inflación, bueno, hay que darle importancia a todas las causas. Y la emisión monetaria es una causa, no podemos negarla, no podemos decir, bueno, no me gusta que sea una causa, entonces no es una causa. Bueno, es una causa. Y después está lo otro, que son las concentraciones de mercado,
que es el poco poder de fuego de algunos organismos públicos que deberían controlar fuertemente los incrementos de precios por encima de los acuerdos que se tienen con el gobierno, pero claramente los acuerdos no han alcanzado. Entonces, me parece que hay que tomar medidas mucho más profundas. Creo que cuando miramos esto, vuelvo al mercado de alimentos y bebidas, está súper concentrados en muy poquitas empresas que justamente como tienen, por ahí parece un poco técnico, pero no lo es, como vos vendés un bien que es inelástico, vos podés aumentar de precio y la cantidad que vos vendés va a caer, pero muy poquito. Sí. Va a caer mucho menos de lo que vos aumentaste el precio. Entonces tu ingreso termina siendo mayor. ¿Y esto dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en esta correlación que se ha dado históricamente entre el crecimiento económico y el aumento de la pobreza. Sí. ¿Por qué? Históricamente, cada vez que hay un mayor crecimiento económico, la pobreza cae. Y viceversa. Cuando hemos entrado en recesiones, la pobreza ha subido. Esta correlación se invierte en este último periodo. Tenemos crecimiento económico, hay recuperación del empleo, pero está subiendo la pobreza. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una torta más grande, pero la gente se está comiendo porciones cada vez más chicas y esto es redistributivo. Entonces, la inflación, este 7,7, más allá de ser nominal, de ser el número, la cantidad de pesos que vos pagás por un determinado bien, termina siendo real y termina siendo concreto en la distribución del ingreso y en la posibilidad que tienen muchos argentinos de vivir mejor o de vivir peor. Entonces, hay algunos argentinos que están concentrando mucho más dinero, que cada vez tienen ganancias extraordinarias, y después hay otros argentinos que no llegan a fin de mes, no llegan a mediados de mes, digo, con sus salarios. Entonces, y tienen trabajo muchas veces registrado, pero los trabajos registrados tampoco les alcanzan para pagar esta canasta básica total. Entonces creo que por eso me parece que el gobierno a lo mejor perdió la oportunidad ya, porque bueno, sí, es el último, son el último tramo. Son los últimos meses, si se quiere, de gobierno de Alberto Fernández. Por ahí son medidas para tomar cuando uno entra al gobierno, que tiene una alta imagen positiva, que tiene como una correlación de fuerzas más a favor para tomar estas decisiones, pero yo creo que tendrían que haber tomado decisiones muy profundas y estructurales. No se trata de sacarles las empresas ni de ir contra las propiedades privadas, pero sí a lo mejor de atacar, digo, la bibliografía está llena de ejemplos, de atacar estas concentraciones con empresas del Estado, con atomización, con mayor crédito a los sectores productivos estratégicos y para que otras empresas entren a los mercados y puedan empezar a competir con estos grandes monopolios, regular las concentraciones cuando hay adquisiciones y demás de las empresas, que realmente sean regulaciones no superficiales, digamos, que sean regulaciones profundas, que sea de verdad, digamos, el análisis de que determinado holding compre una empresa. Creo que hay muchísima tela para cortar respecto no solo de las políticas que atacan la nominalidad, que son las políticas monetarias, sino también de las políticas fiscales, de las políticas crediticias. Es mucho más amplio. Porque a la Argentina le falta política, desde hace mucho tiempo, ¿no? Le faltan políticas de oferta más agresivas. Sin duda. Bueno, nos va a quedar un tema pendiente que eso lo vamos a dejar para más adelante porque también el tema del fondo es algo que preocupa. Muchos entienden que a partir del acuerdo hay requisitos que hay que cumplir, compromisos, puntos que se han asumido y que hay que cumplir y que esto significa también un deterioro sobre todo para ciertos sectores sociales de nuestro país. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante, Karina, porque me parece que eso también es para hablarlo durante un largo tiempo. Así es que te agradecemos muchísimo estos minutos con nosotros. Te mandamos un abrazo grande y será hasta cualquier momento, Karina. Muchas gracias. Otro para vos, Claudia, un placer charlar con vos como siempre. Hasta la próxima. Karina Fara hablando con nosotros, ¿no? De economía y de estos últimos datos que se han conocido en estos días, que son básicamente inflación, costo de vida y una situación que no parece no encontrarse
al menos quienes corresponden, ¿no? El equipo económico, no encontrarle la vuelta para que realmente haya un freno y a partir de eso una baja de la inflación. Ojalá que suceda, ¿no? Porque lo decía Karina, es el último tramo de un gobierno que debe tomar medidas de shock y que tal vez no las toma porque justamente está transitando los últimos meses de lo que es su proyecto de gobierno. Nosotros nos estamos despidiendo, les agradecemos a ustedes que hayan estado ahí del otro lado. Recuerden que si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer en www.unidiversidad.com.ar. Se van a Chat Político y van a encontrar toda la programación primero del canal, pero además todos los programas de Chat Político, de todos los ciclos. Estamos en la 7ª temporada. Será hasta la próxima entonces. Que tengan buenas noches y gracias por haber estado ahí del otro lado.